Nos da mucho gusto recibirles a todos los amigos y hermanos que se están conectando a través de las redes sociales de YouTube, de Facebook, en este estudio expositivo del libro del profeta Daniel. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios para recibir a toda esta congregación, estos hermanos y amigos que se conectan. Hay personas que se conectan en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración y vamos a cantar un canto de adoración a nuestro Dios. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre. Es un privilegio poder cantar a tu nombre, Señor, poderte adorar y poder estar en tu presencia. En este momento nos postramos ante tus pies, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo. Besamos tus preciosas manos y tus preciosos pies, Señor. Y te rendimos toda nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos a ti. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre la tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre la tierra. Tú me amaste hasta el final,
Diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Eres todo para mí. Eres el alfa y la omega. Eres el rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final. Diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Te exaltamos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Qué hermoso es cantarle al Señor. Sean todos bienvenidos y preparen sus Biblias en Daniel capítulo 9. Nuestro estudio expositivo del libro de Daniel. Hemos terminado ya el capítulo 8 y vamos a adentrarnos a uno de los capítulos más formidables y extraordinarios de la palabra de Dios, que es el capítulo 9. ¿Y por qué digo que es de los capítulos más maravillosos y formidables de la Biblia? Bueno, porque se divide en 3 secciones. La primera sección es una profecía acerca de la nación de Israel. Es la profecía de los 70 años de la desolación de Jerusalén. Esto está en los primeros 2 versículos. Pero después, este capítulo es extraordinario porque se divide en una segunda sección del versículo 3 hasta el versículo 19, donde Daniel comienza a interceder. Es una oración preciosa, impresionante, maravillosa. Y la tercera sección, que es la más sorprendente de todo el capítulo 9, la tercera sección de este capítulo es del versículo 20 hasta el versículo 27, donde encontramos la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Y en esta profecía nos vamos a sorprender de cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, revela los tiempos hacia el futuro, desde los días de Daniel hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, de forma exacta, precisa y maravillosa. La primera y la segunda venida de Cristo están profetizadas ahí en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y como una probadita, ¿qué les parece si leemos los primeros 19 versículos? Vamos a leer estos versículos. Yo te recomiendo que diariamente leas 2 o 3 capítulos de la Biblia. Diario, ese va a ser tu alimento. Entonces, ahorita vamos a leer Daniel 9, del 1 hasta el 19. Dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esa es la primera sección del capítulo 9, la profecía de la desolación de los 70 años de Jerusalén. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado,
a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Verso 19. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué precioso es leer la Biblia. Se predica solita, ¿verdad? Hay unos hermanos muy amados que tienen un estudio bíblico en su casa y entonces decidieron por un tiempo leer la Biblia, simplemente leerla. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Salmos, Proverbios, 1 hora completa se lee la Biblia, nada más, como lo hice ahorita. Y Dios habla, ¿verdad? Dios habla profundamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al capítulo 9. Les comentaba que es uno de los capítulos más sobresalientes y preciosos para el estudio de la profecía bíblica. Los primeros 7 capítulos del libro de Daniel incluyeron profecías sobre los reinos gentiles. Recordemos, ahí en el capítulo 2 y en los siguientes capítulos se nos anunció la profecía desde el imperio babilónico, los medos y los persas, los griegos, el imperio de Roma, y se profetizó hasta el imperio que aparecerá en el futuro próximo por el Mesías, ¿sí? De hecho, a partir del capítulo 7, donde el texto regresa a hebreo, que recuerden desde el capítulo 2 hasta el 7 está escrito en arameo, Daniel registra 3 visiones importantes para la nación de Israel. Las primeras 2 visiones ya las estudiamos en el capítulo 7 y 8, pero la tercera visión aparece en el capítulo 9 y corresponde a la visión de las 70 semanas de Daniel, del versículo 20 hasta el versículo 27. Esta profecía de las 70 semanas es de las más importantes en toda la Biblia, porque abarca un periodo de tiempo desde que Ciro envió la orden para reconstruir Jerusalén
hasta la aparición del Señor Jesucristo, cuando Él entró en un pollino montado sobre este asno a la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando lleguemos ahí dentro de un par de semanas, se van a sorprender. Vamos a traer un cuadro explicativo con todos los números y todos los calendarios y todas las cuentas para que ustedes, ¿verdad?, sean conscientes de lo maravilloso de esta profecía. Muy bien, vamos ahora a analizar los primeros versículos, los primeros 2 versículos de Daniel capítulo 9, en un tema titulado La profecía de los 70 años de la desolación de Jerusalén. Así se llama este tema, la profecía de los 70 años de la desolación de Jerusalén. Vean el versículo 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Les voy a dar algunos datos interesantes para los que están tomando nota. El primer año de Darío, ahí en el versículo 1, fue entre el año 539 al 538 antes de Cristo. En algún espacio entre esos 12 meses fue que Darío subió al trono. De hecho, en el capítulo 5, verso 31 se nos informó ya que Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, Darío provenía de la nación de los Medos, pero vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice el versículo 1. Esta fue la invasión del imperio de los Medos a Babilonia, ¿recuerdan? Ya lo vimos con mucho detalle en el capítulo 5, cuando el rey Belsasar estaba teniendo un banquete, ¿sí? Y allá aparecieron unas letras escritas por unos dedos, que eran los dedos de Dios. ¿Recuerdan esa profecía? Que decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino será destruido. Y entonces esa noche fue justamente cuando Darío invade el territorio babilónico, arrasa con el ejército de los babilonios y conquistan a Babilonia o Caldea. Por eso en el versículo 1, Daniel 9:1 dice que Darío vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, ¿sí? Y Daniel nos dice claramente ahí en el versículo 2 que fue en el primer año de su reinado, entre el 539 y el 538 antes de Cristo, cuando dice Daniel: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos aquí despacito en el versículo 2. Quiero que subrayen la palabra miré atentamente. Miré atentamente. Es la palabra hebrea bin, B-I-N, B grande I-N. Y esta palabra significa poner entendimiento, tener discernimiento, poner atención, investigar. Eso quiere decir la palabra bin. Entonces, Daniel nos está diciendo aquí en el versículo 2 que miró con detenimiento, con entendimiento, con introspección. Daniel estaba completamente absorto en los libros. ¿Ya vieron el versículo 2? En los libros. Y aquí la pregunta es: ¿cuáles libros? La palabra libros, sefer en hebreo, S-E-P-H-E-R, sefer. Estos libros a los que se refiere Daniel aquí son los rollos del profeta Jeremías, ¿sí? A esos libros se refiere. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis porque quiero que ustedes alcancen a percibir el interés tan grande que tiene Daniel en los rollos de Jeremías, en la palabra de Dios. Daniel deja todo aparte, se va seguramente allá a la biblioteca real de Babilonia, busca los rollos de Jeremías
Y yo me imagino a Daniel ahí en una mesa, ¿verdad? Muy atento, absorto completamente en la palabra de Dios, leyendo toda la profecía de Jeremías, todo el libro de Jeremías, día y noche. Qué importante es mirar atentamente la palabra de Dios como Daniel, ¿verdad? La Biblia debe ser nuestra delicia al leerla, al estudiarla, obedecerla y amarla todos los días de nuestra vida. Daniel es un gran ejemplo para nosotros de cómo debemos estudiar la Biblia. Debemos apartar un tiempo, poner atención, que nada te distraiga. Apaga el celular, apaga la televisión, ya terminaste de comer, o en la noche cuando los niños ya se durmieron. Si tienes niños chiquitos, los papás de niños chiquitos como su servidor, a veces solamente tenemos de las 10 de la noche a la 1, 2 de la madrugada, porque el resto del día es córrele con el pequeño, ¿verdad? Entonces a esas horas en la noche o en la mañana, si tú eres más de los que te levantas en la mañana a las 3, 4, 5 de la madrugada a orar y a buscar a Dios a través de su palabra. Debemos aprender a amar la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, y la palabra viviente de Dios, que es el Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 119, como un repaso de este amor que debemos tener por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 24. Subraya estos pasajes en tu Biblia. Salmo 119, verso 24. Vamos a decirlo en voz alta todos. ¿Qué dice este versículo? Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuáles son los testimonios de Dios? Es su palabra, la Biblia. La Biblia, Señor, es mi delicia, es mi consejera. Cuando necesito un consejo, vengo a tu palabra, Señor. Y el deleite más grande, ya que los niños se durmieron, ya que en la casa hay silencio a las 11 de la noche. Ay, qué delicioso es venir a tu palabra, Señor. Ya después de que oramos y cenamos y oramos por la esposa, por los niños, por el esposo, mi delicia es venir y abrir tu palabra, Señor. Ya estoy cansado, Señor, ha sido un día muy pesado, pero no me pierdo esta delicia. No me pierdo esta delicia. ¿Cuántos de ustedes encuentran delicia en la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes son de los que se quedan dormidos así con la Biblia? Yo de repente a las 2, 3 de la mañana me tengo que parar para poner la Biblia así en el buró, ¿no? Porque ahí me quedo luego dormido con la Biblia, ¿no? Me encanta leer la Biblia y aunque esté muy cansado, Señor, aunque sea un salmo, Señor, aunque sea un proverbio, ¿verdad? Porque amamos la palabra. Vean el versículo 98 ahora, Salmo 119, versículo 90, desde el 97 vamos a leer hasta el 100, vamos a leerlo en voz alta. Salmo 119, 97 al 100, subráyalo en tu Biblia y vamos a leerlo. ¿Qué dice? Oh, a ver digan, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Señor, mi delicia es tu palabra. Deseo estar en tu palabra. Miren, atrás de cada letra, de cada palabra, de cada oración, de cada párrafo de las Sagradas Escrituras se encuentra la voluntad de Dios, se encuentra Dios mismo. Cuando tú lees la palabra de Dios y estás escudriñando la palabra de Dios y desde luego tienes al Espíritu Santo, porque si tú no tienes al Espíritu Santo no vas a entender nada. Tú necesitas tener al Espíritu Santo en tu vida llenándote, porque Él es el maestro y Él va a hacer resaltar algunos pasajes. Esto nunca lo había visto, este versículo es maravilloso, esta profecía jamás la había yo estudiado. Señor, qué maravillosa es tu palabra. Diariamente lean la palabra de Dios, 2 o 3 capítulos acompañados de oración, y en un cuaderno aparte apunten la fecha
y resuelvan estas 4 preguntas después de su lectura bíblica. Aquí va, pregunta número 1. ¿Hay algún mandamiento que obedecer en esto que acabo de leer? ¿Hay algún mandamiento que deba yo obedecer? Segunda pregunta, ¿hay algún pecado que deba yo evitar? ¿Hay algún pecado que deba yo evitar en este pasaje que acabo de leer? Tercera pregunta, ¿hay alguna promesa que deba yo reclamar en este pasaje? ¿Hay alguna promesa que deba yo de creer? Y cuarta pregunta, ¿cómo aplico este pasaje a mi vida al día de hoy? ¿Cómo lo aplico? ¿De qué manera puedo yo aplicarlo, este pasaje? Por ejemplo, este Salmo 119 que acabamos de leer, ¿cómo lo podemos aplicar? Ahorita en la tarde, en la noche, aparta un tiempo y lee la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor? Bueno, Jeremías era una persona que había profetizado acerca de la desolación de Jerusalén, que vendrían 70 años de desolación, y Daniel sabía acerca de esa profecía. Por eso comienza a investigar la profecía de la desolación de Jerusalén, que debía cumplirse en 70 años. Vamos a explicar esta profecía a continuación, pero necesito que pongan mucha atención, porque vamos a leer pasajes un poco largos de las Escrituras, y si tú pones la atención debida, vas a comprender de lo que se trata esta profecía. Jeremías capítulo 25. Daniel fue ahí a la biblioteca de Babilonia, sacó el rollo del profeta Jeremías. Acuérdense que no eran libros, eran rollos, entonces había que desenrollar y ver dónde estaba esta profecía. No habían capítulos, no habían versículos, estaba todo escrito de derecha a izquierda en hebreo. Entonces Daniel comenzó a investigar lo que es ahora nuestro capítulo 1, el 2, 3, 4, nada, no encontraba a Daniel hasta que llegó al capítulo 25. Vamos a leer Jeremías capítulo 25, los primeros 14 versículos voy a leer. Pongan mucha atención, vamos a irlos explicando. Dice aquí: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, cuando estaba reinando Joacim, hijo de Josías, Nabucodonosor acababa de heredar el reino de su padre en Babilonia. ¿Lo entendieron? Verso 2. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá. Recuerden que el pueblo de Judá es la parte sur de Israel, ¿sí? Y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Desde el año 13 hasta este día, que son 23 años, Jeremías estuvo diciéndoles: arrepiéntanse, arrepiéntanse, viene un juicio del Señor, vuélvanse al Señor. ¿Y qué hizo Judá? No lo escuchó, no se le dio la gana de escuchar al profeta. Versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Es decir, el Señor había hablado por muchos años ya a los habitantes de Judá y de Jerusalén, y les había dicho: arrepiéntanse, quiten sus ídolos, no vayan en pos de dioses ajenos. Versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Así que Jehová, como padre de la nación de Israel, como si fuera un padre de un niño chiquito, le advirtió al niño, ¿verdad? No hagas eso, hijito, arrepiéntete. Hijito, va una. Hijito, van dos. ¿Sigues con tus ídolos? ¿Sigues con tus adulterios? ¿Sigues en pecado, hijo? Ya te lo dije, van dos, hijito. Y así, ¿verdad? Nosotros contamos luego hasta la de 3 con los niños, ¿no? Pero aquí el Señor tuvo que ejercer una disciplina muy grande
sobre Judá por su pecado y su desobediencia. Versículo 8, aquí viene el juicio. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Noten cómo el Señor le dice mi siervo a Nabucodonosor, que en este momento era un impío, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. En otras palabras, viene un juicio sobre ti, Jerusalén. Mi siervo Nabucodonosor va a venir y te va a llevar cautivo a Babilonia, va a destruir tus ciudades, y la voz de gozo y alegría, las bodas, ya no van a haber más bodas, ya no se va a escuchar el ruido del molino en la mañana para la molienda, para las tortillas, para el maíz, para el grano, y ya no van a haber lámparas por la noche, porque vas a terminar en la miseria. Ese es el juicio del Señor sobre Jerusalén. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto, hermanos? Ahí está la profecía. Los servirán 70 años. Verso 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Quiero que noten el verso 12. Aquí Daniel está leyendo, Imagínense a Daniel ahí con una lamparita leyendo. Aquí estoy descubriendo todo lo que Jeremías profetizó, que Dios castigaría al rey de Babilonia cuando se cumplieran los 70 años. Y Daniel sacó cuentas y ¿qué crees? Estaban a punto de cumplirse los 70 años, en el momento en el que él estaba leyendo esto. Versículo 13. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Entonces, esta es la profecía de los 70 años de desolación. Desde que Nabucodonosor entró a Jerusalén, conquistó Jerusalén, destruyó el templo y se los llevó cautivos, hasta el primer año del rey Ciro. Daniel 9:1, lo acabamos de leer hace ratito. Otra vez, desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén hasta el primer año del rey Ciro, iban a pasar, ¿cuántos años? 70. Ahora, veamos un complemento de esta profecía en Jeremías 29. No sé cuántos de ustedes habían leído ya esta profecía, pero quizá no la habías estudiado tan profundamente. Ahorita la estamos estudiando, le estamos metiendo lupa, ¿verdad? Jeremías 29, versículo 10 al 14. Es un complemento de lo que acabamos de leer en Jeremías 25. ¿Qué dice? Jeremías 29, 10. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué creen que hizo Ciro, el persa? De lo primero que él hizo en su mandato fue, a ver, aquí hay muchos judíos. ¿Quién los trajo aquí? No, pues Nabucodonosor nos conquistó hace 70 años, vivimos aquí en el exilio, todos oprimidos por los babilónicos. ¿Saben qué? Yo voy a ser bueno con ustedes. Les permito que regresen a Jerusalén y que reconstruyan su templo. Esto estaba profetizado en Jeremías, impresionante. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículos hermosísimos que tú ya habías leído por ahí, ¿no es cierto?
Estos versículos, Jeremías 29, 11 al 13, nos encantan a los cristianos, nos encantan a la iglesia. Muchos los tienen en su refrigerador, ¿verdad? Los pusieron ahí. Mi esposa tenía este versículo ahí en el cuarto, ¿verdad? Y Jeremías 29, del 11 al 13, hermosísimos versículos. Pero, cuidado, estos versículos no son directamente de aplicación a la iglesia. ¿A quién le está hablando Dios aquí estos versículos? A la nación de Israel, en el contexto de la profecía de las 70 semanas de la desolación. Estuvieron 70 semanas desolados y ahora dice el Señor: yo les mostraré mi buena palabra y yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Ahora, ¿estos versículos los podemos aplicar a nuestra vida, hermanos? Sí, claro que sí, aunque la interpretación del pasaje es para Israel en los días de Daniel, cuando iban a regresar de Babilonia para su tierra, para Jerusalén. También nosotros podemos creerlos y podemos declararlos. ¿Qué te parece si los declaras en voz alta conmigo? Jeremías 29, del 11 al 13, dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo son los pensamientos de Dios hacia ti? Pensamientos buenos, pensamientos de bendición, pensamientos de paz, de gozo, de alegría, para darte el fin que tú estás esperando. ¿Cuál es el fin que estamos esperando, hermanos? Llegar con Cristo, ¿no es cierto? Llegar con Él, vivir una vida que le agrade a Él, que le glorifique a Él, pasar junto con Él nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, que se ven muy chiquitas al lado de Él cuando viene con nosotros, ¿verdad? Entonces Él nos va a dar el fin que esperemos, pero es necesario que le invoquemos, que le busquemos con todo nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes buscan a Dios con todo su corazón? Yo creo que hay dos formas de buscar a Dios, ¿no? Sin todo tu corazón y con todo tu corazón. ¿Cómo es sin todo tu corazón? Son las oraciones esas de: ay, Señor, pues qué bueno que es verdad, hoy sigo vivo, Señor. Ay, ayúdame, Señor. Amén. Y nunca oras, nunca lees la palabra, ya no hay un amor por Cristo, ya no amas la palabra de Dios, ya no te congregas, ya no te disipulas, ya te fuiste al adulterio, ya te fuiste al pecado, porque lo buscaste de mentiritas. Fue una falacia, fue una mentira como tú lo buscabas. Y ahora, ¿cómo lo buscas? Con todo tu corazón. Eso implica amor a Dios. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Búscalo, búscalo. El tiempo de devocional, de oración, búscalo. Y aquí esta promesa, como les decía en las preguntas que apuntaron a hacer, ¿hay alguna promesa que reclamar? Sí. Promesa en el versículo 13: me buscaréis y me hallaréis. Si yo te busco, te voy a encontrar, Señor. ¿Hay una promesa que reclamar? Sí, esta promesa yo la reclamo para mi vida. Reclámala tú para tu vida. Amén. Bueno, esa es la profecía de los 70 años de desolación. Les voy a dar algunos datos, apúntenlos. Les voy a dar las fechas de cumplimiento de esta profecía. Esta profecía inició en el año 605 al 604, mientras Joacín reinaba en Jerusalén y Nabucodonosor en Babilonia, ¿sí? Entonces, entre el 605 y el 604, ¿sí? Fue cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén. Entre el 605 y el 604 antes de Cristo empezó la cuenta de los 70 años, ¿de acuerdo? Ahora, réstenle 70 años, o bueno, súmenle, 70 años del 605 al 604 antes de Cristo, súmenle 70 años hacia el tiempo de Cristo. Entonces tiene que ser una resta, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, porque estoy antes de Cristo, ¿sí? Entonces 605, 604, si le agrego 70 años, ¿a qué año llego? Llego al año 535 o 534 antes de Cristo, ¿sí? Esto lo pueden hacer ustedes con una calculadora sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, esta profecía, ¿sí? Esta profecía inicia en el 604 o 605, cuando Jerusalén fue capturada por primera vez y los tesoros del templo fueron tomados, y termina con el decreto de Ciro para permitir el regreso de los judíos
Este decreto ocurrió entre el año 535 al 534 antes de Cristo, ¿sí? Hace ratito les di una fecha del primer año de Darío, ¿verdad? Darío o Ciro es la misma persona, Eso es muy importante aclararlo. Darío es un título, ¿sí? Y Ciro es el nombre de este rey. Entonces, yo les dije que Darío comenzó a reinar en el 539-538. Entonces, esto significa que unos 4 años después de que comenzó a reinar, fue que emitió el decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén. Y se cumplió al pie de la letra esta profecía, ¿sí?, que había sido escrita por el profeta Daniel. 70 años exactamente, en el año 535, 534, los judíos comenzaron a regresar a su tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿No les parece sorprendente esta profecía? Ahora, aquí podríamos dejar el estudio de esta profecía de los 70 años de la desolación, pero yo me preguntaba, Señor, ¿por qué fueron 70 años? Debe haber alguna causa, ¿no? ¿Por qué no fueron 50 o 80? Señor, ¿habrá algún motivo por el cual fueron 70 años? Sí, se los voy a intentar explicar. Mire, apunten esto. Desde que Israel escogió a Saúl como rey, aproximadamente en el año 1025, 1030 antes de Cristo, hasta que Ciro dio la orden para permitir el regreso de los judíos a Jerusalén en el año 535, 534, pasaron 490 años. A ver, ese es un dato bíblico, cierto, otra vez. Desde que Israel escogió al rey Saúl, ¿se acuerdan allá en el primer libro de Samuel? ¿Recuerdan ese momento? Cuando Israel dice, queremos rey, pero yo soy su rey, les dijo Jehová. No, ya no te queremos a ti, Jehová, queremos un rey humano de carne y hueso. ¿Quieren un rey? Órale, y les da al rey Saúl. Y esto fue más o menos en el año 1025, no, nadie tiene la fecha exacta, entre el 1025 y 1040 por ahí, ¿sí? Entonces surge el rey Saúl y toma el reino. Desde que el rey Saúl tomó el reino hasta que el rey Darío o Ciro firmó el edicto de los judíos a regresar a Jerusalén en el 535-534, pasaron exactamente 490 años. ¿Qué les parece? ¿Y eso qué, pastor? Bueno, les voy a decir qué pasó en estos 490 años. Vamos a Levítico capítulo 25. Porque durante estos 490 años, la nación de Israel quebrantó un mandamiento muy importante. Ignoraron completamente un mandamiento que Dios les había dado en la ley de Moisés. Vamos a ver cuál era ese mandamiento en Levítico 25, versículos del 1 al 4. Vamos a ver. Levítico 25, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Levítico 25, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ese era el mandamiento. Entonces, ¿de qué se trataba este mandamiento? ¿Sabes qué, Israel? Cuando llegues a la tierra de Canaán que yo te prometí, te voy a pedir un favor. Vas a trabajar tu tierra 6 años, vas a sembrar zanahorias, manzanas, naranjas, lo que tú quieras, es tierra fértil. Pero vas a sembrar 6 años y el 7º no vas a sembrar nada. Yo te voy a proveer. Porque ese año la tierra tiene que descansar. Y los ingenieros agrónomos saben muy bien que la tierra hay que descansarla y abonarla para que siga produciendo muchos años más. Si tú siembras y siembras y siembras y siembras, la tierra se cansa y después ya
no hay fruto. Entonces, este era el mandamiento. ¿Qué hizo la nación de Israel desde el rey Saúl hasta el mandamiento de regresar a Jerusalén de Darío? Esos 490 años no guardaron el año sabático de la tierra, que tenían que haber guardado. Quebrantaron este mandamiento. Esto lo puedes ver en el primer libro de Samuel, hay algunos versículos que lo demuestran así. Entonces, el Señor, a través de la profecía de los 70 años del exilio babilónico, los está obligando a cumplir este mandamiento. ¿Cuántos años de reposo le debían al Señor? Hagan la división. 490 años desde Saúl hasta Ciro, entre 7 años, porque cada 7 años había que guardar la tierra. Si ustedes hacen la división, 490 entre 7, ¿qué les da? 70. El Señor los está obligando a través de este exilio de 70 años a guardar el mandamiento de Levítico capítulo 25. El Señor está restaurando el reposo sabático que Israel había ignorado y desobedecido por 490 años. ¿Ya le entendieron por qué fueron 70 años de exilio? Porque en esos años la tierra de Israel estaba descansando. Al Señor no se le pasa nada. Segundo libro de las Crónicas, acompáñenme aquí para confirmar esto. Vamos a ir terminando ya en segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 20 al 23. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, que es uno de los capítulos más tristes de todo el Antiguo Testamento, porque es cuando Nabucodonosor entra y destruye toda la casa de Dios. Voy a leer desde el versículo 17 para darles una probadita de lo que sintieron los habitantes de Jerusalén aquel día cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Segundo libro de Crónicas 36, verso 17 dice: por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos. ¿Quién era el rey de los caldeos? Nabucodonosor, apúntalo. Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Nabucodonosor y sus ejércitos mataron a todos los jovencitos y a todas las señoritas en el santuario. Tremendo. Verso 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Por eso les decía que es uno de los capítulos más tristes del Antiguo Testamento. Verso 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. Fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los... ¿Quién era el rey de los persas? Darío, el del versículo 1. ¿Ya le entendieron? Vamos al 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Ya vieron? Lo que les acabo de explicar de la profecía de los 70 años. Hasta que reposó la tierra, hasta después de 70 años, ya la tierra había descansado. Y ahora sí, hijitos, pueden regresar a su tierra. Versículo 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, que es Darío, es la misma persona, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, lean el verso 23 conmigo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que él edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba a Jerusalén. Dios tocó el corazón de Ciro. Esto es impresionante, maravilloso, ¿sí? Y dice Ciro: Dios me ha dado todos los reinos y ahora, a través de este decreto, mando
que reconstruyan el templo de Jerusalén que Nabucodonosor había destruido. ¡Wow! ¿Ya le entendieron? Todo lo que está escrito de profecía en la Biblia, todo se ha cumplido al pie de la letra y se cumplirá. Dios puede usar reyes paganos, reyes impíos y al mismo Satanás, con tal de recibir él la gloria, la honra y la alabanza. Este fue el estudio de los 70 años de la desolación. Quiero que piensen un poquito en esto. ¿Qué hubieras tú sentido si hubieras estado tú en Babilonia 70 años? Daniel llegó más o menos de 13, 14 años a Babilonia. Ya habían pasado 70 más 12 o 13 años. ¿Qué edad tenía ya Daniel? Ya era un anciano de 80 y pico. 83, 84, 85. Y ahí estaba Daniel investigando en el libro de Jeremías y tenía más amor por Dios. Que así seamos cuando lleguemos al 90, hermanos. A los 90, 95 años, la palabra de Dios. Un pastor que me discipuló a mí cuando yo era niño, el pastor David Curry, ya era un hermano pues mayor, no sé, tendría ya unos 80 años. Y entonces él era el pastor de jóvenes. Y entonces armaba pijamadas en su casa. Imagínense. Y ahí vamos los chamaquitos de 14 años nosotros a la casa del hermano David, ¿no? Y entonces en la noche ya después de comer pizza y todo eso, antes de jugar, porque jugábamos juegos y cuanta cosa, decía, siéntense, les voy a predicar la palabra de Dios. ¡Órale! No, nos traía cortitos, hermanos, cortititos nos traía. Y era un hombre de Dios que a sus 80, 85 años amaba más la palabra de Dios que cuando empezó el ministerio. Que así seas tú también. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta profecía maravillosa de los 70 años de la desolación de Jerusalén. Tu palabra es perfecta, es maravillosa, Señor, y en este momento levantamos nuestras manos y te adoramos. Reconocemos que tu palabra es maravillosa, la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Enamóranos de tu palabra, Señor. Sorpréndenos con tu palabra, Señor. Guíanos, dirígenos. Queremos amar tu palabra con todo nuestro corazón, la palabra escrita, pero también la palabra viviente, a tu Hijo Jesucristo. Te amamos, Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra y gracias por permitirnos estudiar este día de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos seguido en este estudio y no te pierdas la próxima lección. Vamos a iniciar estudiando la oración intercesora de Daniel y vamos a aprender, no se imaginan cuántas cosas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.